El ñame es lo más importante en las Trovian. De hecho, es un símbolo externo de riqueza tanto personal como del clan. Cada hombre debe construir una casa del ñame a cada una de sus mujeres. Es donde se almacenan los tubérculos tras la cosecha. Son casas desmontables que mantienen el ñame aislado de la humedad en los meses de lluvias. Entre junio y julio tienen lugar los ritos de la recolección. Los tubérculos más grandes son expuestos antes de almacenarlos. Nadie puede hacer la recolección hasta que no haya sido recogido el ñame del Paramount Chief. Es entonces cuando se convoca la fiesta ritual más importante de estas islas. Cada familia tiene que dar una parte de su cosecha al Paramount Chief. Es un impuesto que varía cada año según el resultado de la recolección. Durante el almacenado, las familias suelen llamar al hombre de la magia para que realice una pequeña ceremonia. Así los ñames quedarán bajo la protección de los espíritus que velarán para que no se estropeen. Las casas del ñame son administradas por los cuñados de los dueños o por alguien del clan de la mujer, lo que pone de manifiesto una vez más el carácter matrilineal de la sociedad. Las casas del Paramount Chief están profusamente adornadas con tallas de madera que simbolizan su poder. La importancia de las tallas es tal que la figura de los talladores ocupa un lugar muy alto en la sociedad. La magia ocupa un lugar predominante en la vida de estos pueblos. Nadie emprende nada antes de consultar con los curanderos, quienes recetarán, según el caso, las acciones y ceremonias que tendrán que realizar para asegurarse el éxito. La enfermedad y las desgracias tienen su origen en la magia, bien porque alguien haya ofendido a un espíritu o porque una tercera persona haya realizado un conjuro contra alguien. Cuando se sienten enfermos o cuando creen que son víctimas de un hechizo porque las cosas les salen mal, acuden a los hombres de la magia para que les curen o les solucionen sus problemas. El mundo de los muertos es tan real como el de los vivos. Se desarrolla al mismo tiempo, pero en un ámbito paralelo y hermético, solo accesible mediante el ritual y los conocimientos mágicos de los brujos y curanderos. Como en todas las sociedades animistas, nada ocurre por azar. Todo lo bueno y lo malo es fruto de la intervención de los seres del más allá. En la isla de Kiriwina asistimos a una ceremonia de limpieza. Los asistentes, bajo la protección del medicinero, invocan a los ancestros para que luchen y expulsen a los malos espíritus que han provocado una mala cosecha.
Cuando el curandero siente que los espíritus protectores han llegado, ordena a los participantes que se alejen hasta las proximidades del bosque para que expulsen la maldad que llevan dentro. Luego reciben su bendición que les preservará de las influencias malignas. En las noches de la isla de Nueva Bretaña, la máscara Tumbuán danza al son de las cañas. La invocan para solicitar su intervención entre los hombres y los dioses. Es un espíritu mensajero que lleva y trae encargos del más allá. Cada poblado tiene sus propias máscaras. Los iniciados se reúnen en el bosque con el escultor y le indican cómo deberán ser sus rasgos y cómo estará decorada. Luego tienen que consagrarla mediante un complicado proceso litúrgico que dura unos 3 meses. En este tiempo, solo los altos jerarcas pueden verla. Cuando está terminada, una noche sin previo aviso, la máscara irrumpe en el poblado. Para las mujeres y los no iniciados, es el propio espíritu del bosque quien la ha creado. Los cerdos son muy importantes en Papúa. Son un símbolo de riqueza. Cuanto mayor sea el número de cerdos que tenga una familia, más alto será su nivel social. No hay ninguna celebración en la que no se sacrifiquen cerdos. Entre la mayoría de los pueblos isleños, las dotes se pagan con un número determinado de cerdos. También son utilizados para compensar el posible agravio que un clan haya infligido a otro.